Creo que el internet se cayó un momento, entonces se cerró. Ok, vamos a dar un chancecito otra vez a que vuelvan. Hola, hola. Ok, ya ahora sí. Perdón ahí, creo que fue que se me cerró. Ok, vamos a hablar entonces un poquito de cómo inicio yo a ser saludable. Cómo es que empieza esto de ser sano, de hacer dietas, qué tengo que comer, qué no tengo que comer. Entonces vamos a empezar con cosas pequeñas, pasos pequeñitos. No empiecen, por ejemplo, a decir, bueno, voy a ser saludable y voy a dejar todo lo que me gusta, porque así no va a funcionar. Probablemente usted lo va a hacer muy bien 1 o 2 semanas, pero luego se aburre y ya lo deja botado. Que es lo que nos decían muchas de las personas que nos escribieron acá por las consultas que hicimos. Entonces mi recomendación número 1 sería que empiecen con pasos pequeños. Empiece a hacer una lista de las cosas que a usted más le gustan, pero que usted sabe que no son saludables. Por ejemplo, en mi caso, antes yo era súper dulcera, entonces me encantaba mucho como consumir, por ejemplo, café con azúcar, frescos con azúcar, me encantaban los postres. Entonces, en algún momento, cuando yo empecé a estudiar nutrición, yo dije, bueno, no, yo sé que eso no está tan bien y lo empecé a quitar. Entonces, hagan eso mismo, empiecen a detectar cuáles son los problemas que ustedes tienen en cuanto a alimentación y empezamos a cortar por ahí. Por ejemplo, si su problema es el azúcar, si su problema es que come mucho afuera, empiecen a tratar por ahí, digamos, por lo que más les está costando en este momento. Bueno, los tiempos de comida, eso lo apunté porque me parece muy importante. Muchas personas nunca logran tener tal vez un peso saludable o el peso que quieren tener en grasa y en músculo porque tal vez están saltando tiempos de comida. Entonces, propóngase este año empezar a hacer sus tiempos de comida. De eso vamos a hablar un poquito con más detalle más adelante. Bueno, un poquito de ejercicio, eso también lo anoté porque me parece súper importante. Siempre es, digamos, esencial que la persona se esté moviendo, no solamente para mantener el peso y la grasa sana o el músculo también, sino que también es importante el ejercicio para cuidar nuestro corazón. Eso es muy esencial. Ok, voy a empezar hablando un poquito de qué debe incluir mi alimentación saludable. Porque muchas personas creen, como les decía al principio, que tener una alimentación saludable es eliminar todo lo que me gusta. Y realmente no. Una alimentación saludable debe ser balanceada, equilibrada y variada, porque debe incluir todos los grupos de alimentos. ¿Qué debe tener? Principalmente carbohidratos. Los carbohidratos van a ser nuestra principal fuente de energía. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, determinar cuáles carbohidratos van a ser más sanos. Ando un poco mal de la garganta, perdón. Ok, yo voy a tener que elegir cuáles carbohidratos son los más sanos y cuáles no. Digamos que los vamos a dividir como en dos categorías, esto sin satanizar ningún alimento, pero podemos decir que hay algunos mejores que otros. Por ejemplo, ¿cuáles son los que son buenos? Van a ser los carbohidratos que son altos en fibra. Generalmente estos carbohidratos, como segundo punto, van a tener un bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de azúcar que van a liberar en mi sangre va a ser pequeñita. Entonces, esto es muy importante porque si, por ejemplo, yo como un carbohidrato de alto índice glicémico, generalmente lo que voy a hacer es un pico de azúcar en mi sangre. Pero si al contrario yo como un carbohidrato que es de bajo índice glicémico, siempre va a tener azúcar, pero ese azúcar se libera lentamente. Entonces eso es precisamente lo que vamos a querer en los carbohidratos. Revisen mucho si es un producto comercial lo que es la cantidad de fibra. Eso es esencial. Siempre si ustedes quieren saber si un alimento de verdad es integral o es alto en fibra, procuren que tenga más de 3 gramos de fibra por porción. Eso lo pueden ver en la etiqueta. Bueno, ¿cuáles van a ser los no tan buenos o los carbohidratos un poquito más malos? Como digo, no significa que nunca los voy a poder comer, pero sí van a ser alimentos que voy a tener que poner con un poquito más de moderación en mi alimentación. Estos van a ser, bueno, alimentos de alto índice glicémico, como les decía, los que generalmente me hacen picos de azúcar en sangre. Van a ser alimentos que tienen un alto contenido de azúcar. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado y me compro una galleta y esa galleta es súper dulce porque tiene mucho contenido de azúcar, su índice glicémico pues obviamente se va a elevar. Es un alimento que no es un carbohidrato bueno porque generalmente me van a subir esa carga glicémica y a lo largo se almacena también como grasa. Entonces esos son los que no son tan buenos. Generalmente yo pondría como carbohidratos no tan buenos los que son muy bajos en fibra.
Recuerden que lo que son harinas refinadas, lo que pasa es que estas harinas llevan un gran proceso, digamos, en las fábricas. Por ejemplo, un arroz, unas galletas, alimentos que les quitan toda su fibra, no solamente se va la fibra, digamos la cascarita, sino que también se va a ir lo que es vitaminas, minerales y demás. Entonces estos no son tan sanos. Vamos a hablar un poquito sobre las proteínas. Yo generalmente recomiendo que una alimentación saludable también contenga proteínas. Eso sí, que sean proteínas de buena calidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, yo no voy a consumir carne de cerdo todos los días. ¿Por qué? No porque no la pueda comer nunca, sino porque es un alimento que tiene un alto contenido de grasa. Entonces, ¿qué prefiero? Bueno, proteínas de menor carga en grasa. Por ejemplo, pollito, pescado, pueden consumir atún en agua, pueden consumir huevo con moderación, queso. Este tipo de proteínas van a ser un poco de mejor calidad que estas otras que les digo que tienen gran contenido de grasa. Y hablando un poquito sobre lo que son las grasas, igual podemos decir que hay algunas buenas y hay algunas no tan buenas. ¿Cuáles van a ser las grasas buenas? Bueno, generalmente lo que tenga mucho contenido de omega 3, por ejemplo las semillas, el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, todo este tipo de opciones son bastante buenas. Por ejemplo, lo que es la linaza es un alimento vegetal que contiene mucha cantidad de omega 3 también. Y lo que son las malas, por ejemplo, van a ser como las grasas trans, las saturadas, papas fritas, productos empacados, todo este tipo de cosas. Eso no deberíamos tal vez incluirlo a diario en nuestra alimentación. En lo que son las preguntas, más que todo entrando en el tema de carbohidratos, que fue como lo que más me preguntaron, voy a leerles algunas de las preguntas que ustedes me hicieron también. Igual, si tienen alguna otra pregunta que yo no digo aquí, lo pueden ir dando en los comentarios y yo aquí voy a ir revisando. Ok. Bueno, ya vemos bastantes. Ahí veo todos los que se van uniendo. Hola a todos. Ok, vamos a empezar con lo que son las preguntas de ustedes. Como les digo, hay cualquier otra cosa que no diga o que tal vez ustedes me pregunten y vean que me lo salté. Espero haber apuntado todo. Igual me lo pueden ir preguntando ahí. Ok, vamos a hablar sobre carbohidratos. Ok, la primera pregunta que me hicieron es sobre el arroz blanco. Esta siempre me la hacen todos los pacientes. Ok, me preguntaron si el arroz blanco es tan malo, que por qué decimos a veces que el arroz blanco es malo si se trata de tener una buena relación con la comida. Esa pregunta me gustó muchísimo, porque me abre, digamos, para hablar mucho sobre este tema. Muchas veces, como decía al principio, tendemos tal vez a satanizar algunos alimentos más que otros, y eso no es correcto. Por ejemplo, hablando específicamente del arroz blanco, que fue lo que me preguntaron, no significa que sea malo o que yo nunca lo pueda comer. Pero obviamente si lo ponemos en perspectiva a otro tipo de carbohidratos o otro tipo de harinas, el arroz blanco tal vez no va a ser la mejor opción. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que este alimento es refinado. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que les decía anteriormente, cuando un alimento es refinado, normalmente le quitan esa cascarita para hacerlo, digamos, más rico, como más fácil su digestión. Entonces, al quitarle la cascarita, no solamente se va esa fibra, que es muy importante a nivel intestinal, sino que también se van vitaminas y minerales. Entonces, es un alimento que nutricionalmente, aparte de que va a liberar sus azúcares muy rápido, porque no tiene fibra, entonces me hace picos de azúcar en sangre que yo podría almacenar, por ejemplo, como grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, no del todo vamos a eliminar el arroz, podríamos utilizar opciones mejores. ¿Cuál sería la mejor? Bueno, el arroz integral. O, por ejemplo, si en su casa definitivamente de su familia o las personas con las que ustedes viven no toleran bien el arroz blanco, o por ejemplo, si usted es una persona que tiene un síndrome de intestino irritable, que por ejemplo no puede consumir fibra o tiene divertículos o alguna condición específica donde usted no pueda comer esta fibra del arroz integral, entonces, digamos, yo lo que le recomendaría pues es agregarle un poco de fibra a ese arroz blanco. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, agregándole, por ejemplo, zanahoria, podemos agregarle espinaca, podemos hacer un arroz jardinero, podemos hacer, por ejemplo, un gallo pinto, agregar leguminosas, muchos vegetales. Entonces, es una forma de ir agregando la fibra. Entonces, con respecto a la pregunta que me hicieron, pues sí es malo, digamos, hablando en sentido de que no tiene fibra, si lo ponemos en comparación a lo que es el arroz integral. Yo recomendaría que consuman el arroz blanco una vez por semana,
Inclusive si ustedes ven los posts que hacemos acá en Consulta Nutrición, muchas de las recetas llevan arroz blanco, pero no es que se consume todos los días, sino como les digo, es un alimento que pueden comer una vez por semana porque es de alto índice glicémico. ¿Cuál sería la opción si yo quiero comer arroz todos los días? Como les decía, combinarlo con alimentos altos en fibra o cambiarlo por la opción integral. Ok, por aquí Rita pregunta: hola, ¿comer chips de papas o plátanos cocinados con grasa vegetales? Bueno, ahora están, Rita, lo que son también las freidoras de aire. Me encantan, yo me compré una y ha sido así como el éxito, porque puedes hacer todas esas cosas sin necesidad de utilizar grasa. Antes de comprarme la freidora de aire, yo hacía mis chips en el horno, les ponía un poquito de aceite de oliva y algunos condimentos, como por ejemplo les ponía, no sé, sal, pimienta, orégano, albahaca, todo lo que quieras, y los podrías hacer así sin necesidad de hacerlos fritos. Esa sería como la mejor opción. No está mal si se hacen caseros, yo prefiero que sí los hagan en la casa, los chips, porque los comerciales no solamente vienen llenos de grasa, sino que también traen mucho químico, obviamente es un producto súper procesado y traen gran contenido de sodio, pero si los hacen en la casa está súper bien. Ok, Yajaira Madrigal pregunta sobre el afrecho. Puedes consumirlo, el afrecho es una buena opción para agregar un poco más de fibra a algunas preparaciones. Por ejemplo, podrías hacer, no sé, unos pancakes, alguna avena y demás, y ponerle un poquito de afrecho y te va a ayudar mucho, digamos, en casos, por ejemplo, de estreñimiento. Arroz combinado con vegetales, ¿se consume la misma porción recomendada por Minutri? Sí, normalmente sí. Lo que son los vegetales, digamos que en ese caso que es combinado con arroz, se puede considerar libre la parte de los vegetales, porque en realidad la cantidad que le estás poniendo es como muy poquito. Entonces digamos que yo no vería problema en no contarlos. Digamos, media taza de arroz sería siempre una porción de harina. Con mucho gusto, Rita. Ok, ahí voy viendo las preguntas de ustedes y de paso voy repasando lo que me preguntaron. Ok, con respecto a los carbohidratos, también me hicieron una pregunta muy buena, que si para eliminar la grasa yo tengo que quitar todo lo que son carbohidratos refinados. La respuesta es que sí, porque recuerden lo que hablábamos anteriormente y hemos hablado en otros live, incluso lo tienen aquí en las historias destacadas del Instagram de Consulta Nutrición. Ahí tenemos digamos, una historia destacada donde viene todo el índice glicémico de los alimentos. Entonces, pueden verlo ahí para ver los que son de alto índice glicémico. Estas harinas refinadas o de alto índice glicémico no son buenas porque nos hacen esos picos de azúcar en sangre. ¿Qué pasa con esos picos? Recuerden que se almacenan como grasa. Entonces, si lo que yo quiero es bajar el porcentaje de grasa, no significa que no tengo que comer carbohidratos, que ahora me voy a morir de hambre, que qué voy a comer. No se trata de eso. Se trata, recuerde, de elegir los alimentos que tengan menor carga glicémica. Por ejemplo, con el arroz, siguiendo con el ejemplo, no voy a comer arroz blanco, sino que voy a comer arroz integral o un arroz jardinero, y siempre combinarlo con productos que tengan bastante cantidad de fibra. Entonces sí, digamos, sería la mejor opción. Ok. Otra pregunta que me hicieron es personas que tienen respuesta a la insulina, ¿qué tipo de carbohidratos deberían consumir? Al igual que todo el mundo que estamos hablando, que queremos bajar un poco el porcentaje de grasa, que queremos cuidar nuestra salud, aprovechar al máximo el alimento, porque, por ejemplo, un alimento integral con un alimento refinado probablemente tienen casi que la misma cantidad de calorías. Lo que pasa es que nutricionalmente pues siempre va a ser mejor el integral. En el caso de personas con problemas de resistencia a la insulina, yo recomiendo lo mismo, que consuman alimentos bastante altos en fibra y que ojalá tengan baja carga glicémica. Hola Jessica. Hola Katy. ¿Qué se puede comer cuando tengo ansiedad? Ya casi voy a llegar ahí, Celia. De hecho, tengo bastantes preguntas sobre ansiedad. Ahorita te voy a responder eso. Ok, otra de las preguntas que me hacían es ¿qué comer los fines de semana? Alguien me escribió y me ponía que la comida le caía mal los fines de semana. El problema de muchas personas, y me ha pasado a mí, entonces yo sé que le pasa a todo el mundo, así que tranquilos, muchas veces los fines de semana no comemos al mismo tiempo de comida, digamos el mismo horario que normalmente hacemos entre semana. Como estamos libres nos levantamos más tarde, entonces eso ya por ahí podría empezar a generarnos algún problema gastrointestinal. Por ejemplo, podría empezar a darnos un poquito de colitis, un poquito de gastritis. Normalmente al saltarnos tiempos de comida llegamos con mucha hambre, por ejemplo al almuerzo, si no desayunamos o hicimos merienda. Entonces lo que pasaría en este caso es que tal vez me voy a servir una porción más grande.
O incluso los fines de semana a veces tendemos a salir y tal vez comemos algo muy pesado que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Entonces la recomendación para el fin de semana es que traten de respetar sus tiempos de comida, no se salten las meriendas. Si por ejemplo yo empecé el día ya no a las 6 de la mañana como cuando voy a trabajar, sino que me levanté a las 9, bueno, a partir de las 9 yo empiezo a hacer mis tiempos de comida. Y traten de no comer muy pesado. Si salen a comer afuera, siempre buscar alguna buena opción. Hola. Ok. Otra pregunta que me hacían es sobre las etiquetas nutricionales. A muchas personas esto se les hace como un colocho y no las logran entender. Entonces, bueno, con etiquetas nutricionales creo que sí ocupamos como otro live porque es un tema bastante extenso. No es tan fácil de entender así como súper rápido. Pero bueno, algunas claves pequeñitas que yo puedo entender de una etiqueta nutricional es, por ejemplo, los ingredientes. Donde viene el producto, generalmente trae la etiqueta y arriba o abajito siempre va a traer como la lista de ingredientes. Siempre revísenla. Eso es como clave. La lista de ingredientes es la que nos va a indicar qué es lo que trae y en la cantidad. Siempre para que sepan, los ingredientes de una etiqueta vienen de mayor a menor. Por ejemplo, si un pan o una galleta lo primero que dice es harina de trigo y azúcar, quiere decir que lo que más tiene es primero harina de trigo y en segundo lugar azúcar. Y ahí sucesivamente siguen, digamos, todos los ingredientes que trae. Procuren que no tenga demasiada lista de ingredientes porque entre más tenga, obviamente más ingredientes, más calorías y más cosas malas normalmente traen. Entonces procuren también que esos ingredientes sean reales, que sean ingredientes que yo pueda entender, que no sean nombres súper químicos que yo ni siquiera puedo pronunciar. Y otra cosa es revisar el contenido de azúcar. Normalmente 5 gramos de azúcar es una porción de azúcar en la dieta. Aunque, como les digo, eso sería bueno explicarlo en otro live, porque hay alimentos que ya naturalmente tienen azúcar y no necesariamente es azúcar agregada. Pero si el alimento en la lista de ingredientes sí trae azúcar, probablemente esos 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos que diga, normalmente sí van a ser esa cantidad. Entonces recuerden que si un alimento trae azúcar en sus ingredientes, por cada 5 gramos de azúcar es como un sobrecito de azúcar, va a ser una porción más o menos. Ok, Yajaira pregunta. Cuando estoy en la universidad se me descontrolan los horarios de comida. ¿Cómo hago para mantenerlos si estoy en clases? Bueno, Yajaira, ahí mi recomendación sería, y era lo que yo hacía cuando estaba estudiando también, yo generalmente comía algo antes de entrar a la clase, por ejemplo una fruta, un sándwich, depende mucho de la hora que tengas clases, pero te puedes comer algo ahí y luego ya entras a clases, normalmente le dan a uno algún tipo de receso cada 2 o 3 horas y ahí podrías comerte algo pequeñito, porque probablemente en clases es un poco más incómodo y no vas a poder comer, pero al menos comer algo antes y algo después de entrar a clases, para no saltarte el tiempo. Ok, Mile. Hola, mi vicio es el dulce, el de muchos. Vamos a hablar sobre eso ahorita. Tengo varias preguntas sobre azúcar, de hecho. Hola, mi papá suele endulzar bebidas sin azúcar y sacarina, con azúcar y sacarina al mismo tiempo. Ok, igual, Joana, ya te voy a responder la pregunta porque tengo varias sobre azúcar, pero más o menos como para que no se me olvide. En el caso, digamos, de la sacarina, pues sí es un sustituto de azúcar, pero de todas formas le está poniendo azúcar, entonces está poniendo doble dosis. Por decirlo así, la sacarina, al igual que muchos edulcorantes comerciales, no tienen, por decirlo así, calorías, entonces a veces decimos, uy, 0 calorías y lo compramos porque ya creemos que es súper bueno. Hay que tener cuidado en lo que son los sustitutos de azúcar, al igual que en el azúcar, porque, por ejemplo, no van a tener calorías, pero sí me genera esa sensación de dulce en mi organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi cuerpo siempre va a liberar insulina. Lo que pasa es que la insulina es la encargada de bajar esos picos de azúcar en sangre. Si yo los libero, pero no tengo azúcar, o sea, la insulina se libera, pero no tiene que bajar, probablemente lo que me va a empezar a dar tiempo después son picos de ansiedad. Entonces no es tan bueno ese hábito. Yo preferiría que no utilice ninguno de los dos. Y si le hace falta ese saborcito dulce en los refrescos y demás, podría utilizar stevia líquida, que sería la opción más natural. Ok, voy a seguir con las preguntas. Bueno, me preguntaban mucho sobre los productos comerciales. Igual, traten de evitar todo lo que es comercial. Yo sé que a veces por las carreras y demás tendemos a comprar este tipo de productos, pero bueno, hay que intentar no comprar demasiado estas cosas. Traten de cocinar lo más que puedan en casa y si van a comprar, por ejemplo, alguna galleta, algún pan, utilicen las recomendaciones que ya vimos. Por ejemplo, que si van a comprar un pan o una galleta, revisen que tenga más de 3 gramos de fibra, que fue lo que dijimos que se... Ahora sí me escuchan. Me salió como que estaba pausado.
Ok, entonces con los productos comerciales básicamente es eso, evitarlos al máximo, pero si a veces ya por necesidad, por una emergencia o algo así lo necesitamos, tratemos de que digan claves como por ejemplo bajo en grasa, sin azúcar agregada, que sea un alimento integral, revisen la lista de ingredientes, que siempre sean ingredientes que yo pueda entender, ingredientes que yo conozca y no cosas químicas. Esas serían como recomendaciones así generales de lo que son productos comerciales. Me preguntaron cuántas calorías debería tener una galleta. Las mismas recomendaciones, intentar que sea sin relleno ni demás. Y como máximo yo recomendaría que tenga unas 80 calorías, una galleta, una barrita comercial. Porque si ya tiene mucha cantidad más de calorías que esto, lo que podría pasar es que tenga gran cantidad de azúcar y de grasa en sus ingredientes. A mí me cuesta cumplir mucho mis horarios de comidas. ¿Qué me aconsejas? Bueno, ahí lo ideal es empezar a comer cada 2 o 3 horas. Yo sé que a veces es difícil. Tal vez lo que te aconsejaría es empezar haciendo de fijo los tiempos de comida principales, como desayuno, almuerzo y cena. No saltarte ninguno de estos tres. Por ejemplo, en el caso de la cena, algunas personas dicen que es un poco difícil porque tal vez no están acostumbradas a cenar. Entonces, yo ahí lo que recomendaría es que empieces a hacer una cena liviana. Por ejemplo, unas tortillas con queso, un burrito, alguna cosa como práctica, una ensalada con proteína, digamos con pollo, con pescado, lo que tengas a disposición en la casa, pero nunca saltarte ninguno de estos 3 tiempos de comida. Y en medio de estos tiempos, por ejemplo, como merienda a la mañana y merienda a la tarde, podrías intentar con cosas fáciles. Por ejemplo, algún batido, podrías intentar con un puñito de semillas, alguna cosa así como práctica que puedas andar en el bolso y sacar en cualquier momento y comerte. Empezar a hacerte el hábito. Vas a ver que el cuerpo es muy agradecido. Normalmente cuando uno empieza a comer seguido, cada 2 o 3 horas, el cuerpo se acostumbra y llega a un punto en el que más bien el cuerpo te pide, ya te dice como ya tengo hambre y ya te acuerdas de que es el tiempo de comida, pero empieza a hacerlo así, digamos, poco a poco y con merienditas fáciles. Alguna fruta y demás te puede funcionar. Ok, listo, creo que no me he saltado ninguna. Vamos a ir siguiendo con las preguntas que tengo acá. Ok, me preguntaban si es obligatorio para ser saludable o poder emprender en este mundo de la comida sana, si es necesario obligatoriamente de ir a un nutricionista. Bueno, no lo digo porque yo sea nutricionista, pero yo sí recomiendo que por lo menos si ustedes no pueden estar pagando mes a mes un nutricionista, sí se informen, por ejemplo, en redes sociales, busquen eso sí, páginas que de verdad informen, ¿verdad? Porque ahora hay muchas modas, muchas dietas, no sigan nada de eso porque realmente el comer saludable, como decía al principio del video, no es eliminar ningún alimento, en realidad comer saludable se trata de aprender a comer en la cantidad adecuada. Pero si usted no puede pagar, entonces empiece a hacer los hábitos más básicos, tomar agua, hacer ejercicio, hacer sus tiempos de comida, eliminar el azúcar agregada de los alimentos, evitar lo que son frituras, todo este tipo de recomendaciones generales que a veces hasta cansa uno como nutricionista estarlo diciendo porque las escuchamos en todo lado, siempre nos van a ayudar a ser más sanos. Si usted puede por lo menos ir a una cita con un nutricionista, probablemente nosotros como Nutris le podemos guiar en más o menos el aproximado de porciones que usted puede consumir, lo podemos guiar en qué cosas son mejores, cuáles no, pero sí sería bueno que alguna vez en la vida por lo menos se den una vueltita y van a ver que les va a gustar aprender a comer y van a seguir yendo. Ok, me preguntaban por el agua. Vamos a ver. Ok, me preguntaban mucho por la toma de agua. Hay muchas personas que les cuesta tomar agua y yo los entiendo porque yo me cuesta un montón también. Entonces, algunos tips para empezar a tomar agua es no empiece tomándose los 2 litros de agua de un pronto a otro porque probablemente le va a dar distensión abdominal. ¿Qué es esto? Bueno, que se van a sentir como pesados, como con esa llenura, les puede dar incluso náuseas, entonces empiecen con poquito. Por ejemplo, empiece tomándose 3 vasos de agua al día, uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la tarde. Ya luego que logren esto, pueden empezar a agregar un cuarto vaso y así sucesivamente. Y si el agua les da náuseas, que fue otra de las cositas que me pusieron, pueden empezar agregándole algún sabor natural. Por ejemplo, pueden picar un pedacito de piña y agregarlo a la botella de agua. Pueden ponerle algún té que sea por ejemplo un té de frutas, de sabores, que sea rico, ustedes lo echan en la botella de agua y ahí va a estar soltando sabor y eso es una buena forma de empezar uno a acostumbrarse a tomar un poquito más de agua. Ok, vamos a ver qué más tengo por acá. Ah, bueno, me preguntaban, Carlos, ¿qué tal la galleta soda integral?
Se puede, la galleta soda integral es de medio índice glicémico, un paquetito trae aproximadamente 80 calorías que equivale a una porción de harina. Entre las opciones comerciales que tenemos, me gusta la galleta soda integral y la Sanísimo, sirven como salvatandas cuando tenemos que comer algo rápido o no tenemos tal vez hambre como de comer arroz, frijoles y demás, podríamos intentar con algo de esto o como una merienda, pero no está mal, se puede consumir. Idealmente yo prefiero que no coman galletas, indiferentemente de si es por ejemplo galleta soda integral, prefiero que no la coman todos los días. Yo generalmente estas cosas siempre le digo a los pacientes que las usen como algo ocasional. Por ejemplo, si un día salí para la universidad rápido, bueno, me puedo llevar una galleta de estas, pero no es que todos los días voy a estar comiendo un montón. Ok, él te cuenta como agua. Ok, que si él te cuenta como agua. Depende del tipo de té, Shirley, porque hay tés que son diuréticos, por ejemplo el té de Jamaica, el té de Sorosí, el té verde, ese tipo de tés yo no lo contaría como agua. Más bien, si tomas ese tipo de tés diuréticos, probablemente vas a tener que reponer un poco más de agua. Por ejemplo, si tenías que tomarte 2 litros, probablemente ahora tienes que tomarte 2 litros más un vaso de agua. ¿Ves? Porque algunos son diuréticos. Pero los que son tés de sabores, no sé, sabor a fresa, sabor a frutas, etcétera, estos sí te podrían contar como agua. Con gusto. Ok, igualmente, para que sepan, siempre el agua pura va a ser lo mejor porque es lo que más nos ayuda como un detox, ¿verdad? Como desintoxicar el cuerpo. Entonces siempre intenten tomar el agua pura. Ok, vamos con el tema que muchos están esperando, la ansiedad. Ese es como el tema que más me preguntaron. Igual resumí mucho las preguntas porque muchas se repetían. Entonces, bueno, la primera es si debo comer cada 2 a 3 horas o cuando tenga ansiedad o hambre. Ok, yo recomiendo que las personas coman cada 2 o 3 horas. Siempre recomiendo que no esperen hasta tener hambre, porque probablemente en ese momento es porque ya nuestra reserva de glucógeno o de glucosa que teníamos en sangre también ya se redujo. Entonces yo prefiero que siempre tengan pendientes sus tiempos de comida. Si yo, por ejemplo, desayuné a las 8, yo tengo que contar 9, 10, 11. Máximo a las 11, que son 2 o 3 horas, ya yo debería haber comido. Entonces no esperen a tener hambre. Aunque usted no sienta mucha hambre, cómase algo chiquitito. El batido, la fruta, algún tecito, alguna cosa pequeñita, pero no se salte ese tiempo de comida. Ok. Me preguntaban mucho qué hacer cuando hay ansiedad por el dulce. Esa fue como la que más preguntaron también. Bueno, para quitar la ansiedad por el dulce, primero hay que quitar las cosas dulces. Suena irónico porque si yo tengo antojo de comer algo dulce, más bien cómo lo voy a eliminar. Pero bueno, pasa lo que hemos estado hablando, que cuando comemos alimentos de alto índice glicémico o que tienen azúcar agregada, normalmente eso me hace picos de azúcar y de insulina en sangre. Y eso generalmente se refleja también en picos de ansiedad. Entonces, si yo entre más cantidad de azúcar consuma, más ganas o más ansiedad por comerlo voy a tener. Entonces, lo primero es como tratar de eliminar este tipo de alimentos. También si tengo ansiedad por el dulce puedo intentar con alimentos dulces naturalmente, como por ejemplo una fruta. La fruta tiene fructosa y esto también nos genera como esa sensación de dulce y probablemente nos va a disminuir mucho la ansiedad. Me preguntaban mucho si puedo quitar la ansiedad por el dulce comiendo cosas con sustituto de azúcar. Ok, por ejemplo, si yo me como estos productos como suspiros, chocolates que no traen azúcar, pero sí traen sustituto, pasa exactamente lo mismo. De hecho, lo comenté anteriormente, este tipo de sustitutos de azúcar comerciales, pues sí, no tienen calorías, pero sí me generan ese pico de insulina que normalmente me va a dar ansiedad. Entonces no es recomendable que si yo tengo ansiedad, más bien vaya a comerme algo de eso, porque me va a generar como más ganas de comerlo. Dice Galilius, me da ansiedad en las tardes, ¿qué puedo comer para reducirla? Tengo que bajarme del bus, saludos. Hola, bueno, esperemos que nos dé chance antes de que te bajes. Bueno, si te da ansiedad en las tardes, normalmente recomiendo lo mismo, llevar cosas prácticas como semillas, frutas, podrías comprarte algún batido de frutas que no contenga azúcar agregada, como para ir consumiendo, digamos, en esos momentos de picos de ansiedad. Me preguntan, me cuesta mucho desayunar en la mañana ya que me da náuseas, ¿qué puedo hacer? Bueno, de hecho esa pregunta la tenía más adelante, pero voy a aprovechar, Majo, de respondértela de una vez.
Cuando nos da como náuseas desayunar, porque muchas personas salen muy temprano de la casa, entonces lo que yo recomiendo es que empiecen el día con algo pequeñito. Siempre lo recomendable es consumir algún alimento máximo 1 hora después de que yo me levanté. Por ejemplo, si yo me despierto a las 6 de la mañana, yo máximo a las 7 ya debería haber comido algo, porque mis reservas de glucosa en sangre van a amanecer muy bajas. Durante toda la noche yo no comí nada, pero mi cuerpo sigue funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que amanecen tan bajas que si yo no como algo ahí, hay mayor riesgo de quemar masa muscular. Entonces, lo que podrías hacer es intentar con algún juguito de fruta natural, por ejemplo, media tacita de jugo de naranja o algún jugo de fruta natural. Podrías intentar comerte la fruta, digamos una manzana, un banano. Podrías intentar, por ejemplo, alguna galletita como la galleta soda integral que hablábamos. Podrías intentar con alguna galleta Sanísimo y le pones un poquito de queso, algo muy pequeñito y muy liviano, pero ojalá no saltarte el tiempo de comida. Ahí lo ideal sería como intercambiar el desayuno con la merienda a la mañana. Por ejemplo, si a media mañana te ibas a comer la fruta, te la comes de desayuno, y cuando ya llegas al lugar de trabajo, de estudio, ya puedes hacer el desayuno formal. Eso puede ayudar a que no te saltes el tiempo de comida, pero no tampoco digamos que te caiga muy pesado. Ok, listo. Ok, voy a seguir con las preguntas que tenía por acá. Vamos a ver, bueno, ya hablamos sobre la ansiedad por el dulce, sustitutos de azúcar. Me preguntaban también si el dulce provoca más ansiedad. Ya lo respondimos, generalmente sí, porque como hago pico de insulina, entonces recuerden que eso me da pico de ansiedad también. ¿Qué hago si me da hambre a cada rato? Busquen alimentos que sean bajos en calorías. Por ejemplo, los palitos de vegetales, al ser crujientes, también nos quitan mucho la ansiedad. Entonces, en vez de ir a buscar un paquete de papitas o de frituras o alguna cosa de ese tipo, yo podría intentar, por ejemplo, con palitos de vegetales, algunas frutas bajas en calorías y en azúcar. Por ejemplo, hay frutas como la manzana, que son de bajo índice glicémico, o la pera, que también son dulcitas y me puede quitar como esa ansiedad. O semillas, tengan cuidado con la porción, eso sí, porque la porción es chiquitita, pero bueno, yo puedo estar con un puñito de semillas pequeñito y estarlo picando durante la mañana si, por ejemplo, tengo un poco de ansiedad. Okay, ¿qué me puede ayudar a desinflamar el estómago? Ángela, ok. Las personas que siempre andan con el estómago inflamado se puede ver a varias razones. Uno es la alimentación y la otra es el estrés, que son como las dos más comunes. Si andas muy estresado, entonces mejor disminuir ese estrés por ahí, pero también la alimentación puede influir. Ahí sí hay que evaluar tu caso para detectar si es algún alimento que te provoca inflamación. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen síndrome de intestino irritable o el famoso colon irritable. Ese tipo de personas, al contrario de lo que hemos estado hablando, tienen que evitar un poco los alimentos que son muy altos en fibra, porque son alimentos que también son pesados para la digestión. Normalmente nuestro cuerpo los tolera bien y son la mejor opción, pero en casos de personas con mucha colitis yo siempre prefiero más bien disminuirlos, porque como te digo, va a ser una digestión más pesada todavía, que a la larga podría generarte esto, una inflamación en el estómago. Algunos alimentos como por ejemplo el gluten, alimentos con mucha azúcar, con mucha grasa, generalmente son muy pesados, entonces deberías empezar como a detectar si es algún condimento o alguno de estos alimentos que te mencioné que te está cayendo pesado y irlo disminuyendo poco a poco. Hola, doña Mau. Saludos a don Ricardo también. Ok, se puede comer pasas y palomitas de maíz. Bueno, las pasas cuentan como fruta. 2 cucharadas son una porción de fruta, pero es de alto índice glicémico. Entonces igual, queda como condicional, se puede consumir únicamente una vez a la semana. Y si la persona está en planes de bajar mucho porcentaje de grasa, si la persona es diabética, no se recomienda tanto el consumo de alimentos de alto índice glicémico. Y las palomitas de maíz, nada más que sean naturales, esas son las ideales. Y 2 tazas de palomitas de maíz cuentan como una porción de harina. Y estaría excelente porque es de medio índice glicémico e incluso dependiendo de la cantidad de fibra puede ser hasta de bajo índice glicémico. Entonces es una buena opción para la ansiedad. Ok, voy con la parte del azúcar. Esta parte me encantó porque también me preguntaron muchísimo. Ahora que está también muy de moda esto del reto no sugar, me preguntaron muchísimo sobre mi opinión personal. ¿Qué creo yo? Si por ejemplo es una moda, si de verdad vale la pena hacerlo, si es necesario. Bueno,
Les voy a hacer como un pequeño resumen. En realidad, el eliminar el azúcar agregada de la dieta me parece una buena opción, más que todo porque nuestro cuerpo siempre está recibiendo azúcar. En algunos casos, por ejemplo, deportistas, personas sanas, en niños, debemos controlar la cantidad, pero tal vez no es necesario eliminarla 100% de la dieta. Hay casos especiales donde se puede utilizar. Por ejemplo, si una persona va a hacer una maratón, esa persona necesita azúcar, necesita alto índice glicémico para poder reponer el gasto tan grande que está teniendo en ese momento. Entonces no es como para todo el mundo. Pero si nuestro plan es aprender a comer, a ser saludables, si yo quiero mejorar mi salud y mi peso, yo sí recomiendo eliminar el azúcar. Como digo, siempre los alimentos tienen azúcar natural, que era lo que hablábamos del índice glicémico. Por ejemplo, lo que son los carbohidratos, el arroz, los frijoles, lo que son las frutas, todos esos alimentos ya traen azúcar. Entonces no es que mi cuerpo se va a quedar sin azúcar del todo. Recuerden que lo que está mal es el azúcar agregado. Por ejemplo, si usted le manda a su hijo, a su sobrino o a algún niño de merienda un jugo comercial, ese jugo puede tener hasta 6 sobrecitos de azúcar en una cajita pequeña. Entonces, en realidad lo que está mal es el exceso. Hemos caído en un punto donde todos los alimentos comerciales en su mayoría traen mucha cantidad de azúcar. Entonces, en mi opinión, sí está bien, digamos, eliminarlo, más que todo para aprender a comer, para detectar qué tan adicto está nuestro cuerpo a ese tipo de azúcares. Entonces, siempre lo ideal, como digo, es dependiendo del caso de cada persona. Si usted es un deportista, si es un niño, tal vez se le pueda dar en mínimas cantidades, pero siempre, digamos, es personalizado a cada caso. Pero no lo veo mal quitarlo, no me parece una moda, me parece una buena iniciativa en lo personal, pero bueno, eso ya lo dejo como a decisión de cada quien. Nada más, como digo, caer en excesos puede ser un poco malo. Recuerden que no solamente es el azúcar que le ponemos a un fresco, a un té, a un café, sino todo lo que consumimos que en la etiqueta nutricional trae azúcar. Entonces, por lo menos nos ayuda como a generar conciencia en ese sentido. Ok, me preguntan si son 2 tazas de palomitas sin reventar. No, 2 tazas de palomitas ya reventadas. Más o menos, si lo quieren ver crudo, viene siendo un tercio de taza. Si lo quieren ver con el maíz. Ok, Majo pregunta, yo tengo síndrome de intestino irritable y a veces me paso todo el día sin comer nada, ya que me cae mal, qué comer, pero no sé qué comer porque todo me cae mal. Ok, si ya en tu caso está detectado que tienes un síndrome de intestino irritable, sí tienes que evitar alimentos que generen colitis, por ejemplo, todo lo que es brócoli, coliflor, la cebolla, el ajo, alimentos con mucha cantidad de fibra y todo lo que son condimentos pesados. Pero recuerda no saltarte el tiempo de comida, más bien busca alimentos, aunque no sean tan altos en fibra, pero que puedas estar comiendo por lo menos para que no pases tantas horas sin comer. Como decía, por ejemplo, alguna fruta te puede ayudar también. Ok, vamos a seguir aquí con las preguntas. Me preguntaron también cómo hacer para disminuir el azúcar gradualmente. Las personas que no quieren tal vez quitarlo del todo, pero sí quieren empezar a disminuirlo, yo recomiendo entre más se pueda quitar mucho mejor. Pero empiece con las cosas que hace más comúnmente. Por ejemplo, si usted toma algún refresco a la hora del almuerzo, en la cena, y usted le pone azúcar, empiece ahí. Entonces usted dice, bueno, yo le pongo azúcar, le estoy poniendo 3 cucharadas, voy a quitarle el azúcar al fresco. Entonces usted continúa, por ejemplo, consumiendo azúcar en el café, pero ya quitó las 2, 3 cucharadas del fresco. Ya ahí tuvo un gran avance. Una semana siguiente, cuando ya su paladar esté un poco más acostumbrado, puede quitar, por ejemplo, el azúcar del café y así ir progresivamente, digamos, quitando luego productos y demás. Si ustedes pueden hacerlo de un solo, o sea, tomar la decisión, por ejemplo, de decir, bueno, ya no voy a consumir azúcar agregada. Recuerden que no es que se van a desmayar, no es que se van a sentir mal. Puede ser que sientan un poco de mareos porque, como decía anteriormente, el azúcar genera un poco de adicción en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, un poco no, bastante adicción en nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal es, como digo, obtener ese azúcar, pero de alimentos más naturales, no tener que agregárselo, digamos, a este tipo de refrescos o café. Si quieren hacerlo progresivamente, esa sería la manera, empezar a detectar dónde está la mayor cantidad de consumo de azúcar en el día y ir quitando por ahí. Ok, me preguntan sobre meriendas. Ok, ¿cómo hacer para ir eliminando la comida chatarra? Bueno,
yo haría exactamente lo mismo, digamos, hacer una lista, igual que con el azúcar, hacer una lista de, por ejemplo, el día que más estoy comiendo comida chatarra en la semana es el fin de semana, por ejemplo. Entonces empezar a decir, bueno, si yo durante el fin de semana o durante toda la semana entera, por ejemplo, como comida chatarra o como afuera 4 veces por semana, empezar a comer únicamente dos. O sea, cortar, por ejemplo, a la mitad. Entonces ya en vez de salir 4 veces por semana, vas a empezar a consumir únicamente dos. Y luego ya de que te hayas acostumbrado un poco, unos 15, 22 días después, ya podrías ir disminuyendo a una vez por mes. Yo generalmente, a una vez por semana, perdón. Yo generalmente a los pacientes siempre les recomiendo que si van a consumir comida chatarra, que no es lo más sano, pero bueno, y puede pasar alguna actividad, alguna vez que se están muriendo del antojo y demás, que se lo ganen como premio. Por ejemplo, si usted sabe que se portó súper bien toda la semana, que usted todo el mes, perdón, y usted sabe que se lo ganó, entonces usted va y lo consume, pero una vez al mes, porque son alimentos que pueden hacernos retroceder tal vez de toda la ganancia que hemos tenido durante el mes y hacernos retroceder tal vez de que ya nuestro paladar no está tan acostumbrado a eso, hacernos retroceder, por ejemplo, de que yo venía comiendo muy sano y vengo y me como algo súper pesado. Normalmente eso no es tan recomendable. Entonces, como digo, una vez al mes me parece suficiente. Ok, bueno, de meriendas, como decía anteriormente, podrían consumir, por ejemplo, frutas, semillas, algún tipo de yogur, evitar consumir como paquetitos o galletas en las meriendas y reservar mejor las porciones de harina para los tiempos de comida principales. ¿Qué se puede hacer si frecuentemente cada tiempo de comida se comienza a eructar? Eso puede ser también porque estás teniendo un poco de colitis, entonces normalmente lo recomendable es igual, evitar alimentos muy altos en grasa, muy altos en azúcar y también empezar a comer en porciones pequeñas. Muchas veces también esa distensión abdominal o esa sensación de eructar se da porque tal vez estamos comiendo muy rápido o porque estamos comiendo en grandes cantidades, perdón, es que ando fatal de la garganta. Entonces mi recomendación ahí sería más bien que lo que empieces a hacer es comer en cantidades más pequeñitas. Por ejemplo, si te hacías un plato gigante, empezar a comer en un platito más pequeño. Y si quedaste con hambre, un ratito después puedes ir a comer lo siguiente. Igual, estar con los buenos tiempos de comida para que te mantengas llena durante todo el día. Ok, con mucho gusto, Vero. Ok, voy a seguir acá. Me preguntaban cómo se calcula mi dieta y mis porciones. Eso en realidad no es como que uno tiene una dieta y se la da igual a todo el mundo. En realidad las personas que han ido a nutrición, por ejemplo, que son pacientes de nosotros y demás, saben que en la consulta se hace muchas evaluaciones, por ejemplo, desde la evaluación clínica, saber si padece alguna enfermedad, saber si tiene antecedentes, por ejemplo, que sus papás son diabéticos, que si en la familia hay alguna enfermedad como hipertensión y demás, y se hace toda la medición corporal, por ejemplo, de peso, de grasa, de músculo, y de acuerdo a todos esos factores es que se saca el plan de alimentación. Entonces es muy personalizado, eso sí tendría que hacértelo un nutricionista para, de acuerdo a tus mediciones y tu condición de salud, ya sacarte cuántas porciones deberías consumir. Ok, dice cuánto tiempo aproximadamente debemos tardarnos en comer. Ok, deberíamos durar por lo menos unos 20 a 30 minutos en un tiempo de comida fuerte. Por ejemplo, en un desayuno, en un almuerzo o en una cena, yo debería tardar como mínimo 20 minutos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que dura mi cerebro en detectar que está lleno. Cuando uno come demasiado rápido, uno come y come y come y en realidad no da chance, digamos, de saber si yo estoy llena, sino lo que pasa es que yo sigo comiendo y mi cerebro todavía no ha interpretado cuándo ya es suficiente. Entonces lo ideal es masticar tranquilamente, no tragar grandes bocados de comida, sino hasta que la comida esté pues en un buen bolo alimenticio, por decirlo de esa forma. Hola, Dani. Ok, voy a seguir con las preguntas porque ahí voy viendo todas las preguntas de ustedes también. Ok, me quedan 5 minutos. Qué rápido. Ok, vamos a ver qué me falta. Me preguntaban mucho sobre el sueño y el estrés. Bueno, normalmente el sueño también importante es para el músculo, es importante, por ejemplo, para no padecer mucha ansiedad. Hay algunos estudios científicos que relacionan que personas que no duermen suficiente, las 7 u 8 horas al día, también padecen de más ansiedad y tienen más riesgo de elevar su peso, su presión arterial y su azúcar en sangre. Entonces siempre evalúen esto porque es importante que estén durmiendo la cantidad de horas
necesarias. Y con respecto al estrés, siempre traten de buscar técnicas, háganse un programa y demás, porque es importante, digamos, que tampoco andemos tan estresados. Eso lo transmitimos también a nuestra alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy súper atacada, súper estresada, normalmente yo voy a llegar a mi tiempo de comida y voy a comer rapidísimo. Entonces pasa lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Tal vez no damos el chance de saber si estamos llenos o no. Entonces, tengan cuidado con eso. Ya para ir cerrando, porque me quedan solo 5 minutos y no quiero que se me corte el live, voy a darles un resumen de los 10 consejos generales para tener este 2019 saludable. Cualquier duda que se haya quedado por fuera, que no pudieron preguntar, alguna cosa que quieran saber, ahorita por mensajes nos lo pueden hacer saber. Ok, consejo número 1 para iniciar este 2019 saludable. Quiero que hagan una lista de metas realistas. ¿Qué significa metas realistas? Bueno, yo no voy a decir, en enero quiero bajar 15 kilos, por ejemplo, porque no es una meta realista. ¿Cuántos años llevas sin bajar 15 kilos, por ejemplo? No puedo esperar que en el primer mes, en 2 meses los va a bajar. Póngase metas realistas. Diga, por ejemplo, bueno, el peso que a mí me gustaría tener o el peso que yo sé que es saludable para mí es tanto. Ok, enfóquese en eso, piense si realmente usted es capaz de bajar esa cantidad de peso y si es saludable. Recuerden que una persona puede bajar de medio kilo a 1 kilo por semana y eso es lo saludable. Algunas personas bajan más rápido que otras, pero eso depende mucho de su metabolismo, pero tampoco se excedan con dietas locas ni nada para bajar rápido de peso. Pongan una meta realista y cosas que puedan cumplir de verdad. Ok, ahora sí. Ya es que se me pausa. Ok, número 2, voy un poquito más rápido. Propóngase tomar más agua. Como decía anteriormente en la pregunta que me hicieron, empiece poco a poco, no quiera tomarse un montón de agua si nunca lo ha hecho, empiece agregándole algún sabor natural, algún té y demás para que su cuerpo vaya aceptando esta toma de agua. Pero eso es importante, incluso hay un montón de aplicaciones de plantitas y demás que usted puede poner ahí para que no se le muera y pueda tomar más agua. Número 3, haga actividad física regular, eso es muy importante, muévase, despierte su metabolismo, empiece igual que la primera, con metas realistas. Por ejemplo, si yo nunca he hecho ejercicio, no voy a decir voy a hacer 5 o 6 veces por semana 1 hora de ejercicio, porque probablemente no es una meta que va a ser duradera. Empiecen, por ejemplo, con 3 veces por semana a salir a caminar, a hacer algún video de internet y demás, que sean de poquito a más, eso les va a ayudar mucho. Número 4, aprenda a comer de todo en la cantidad adecuada. Hablamos de que una alimentación saludable debe incluir todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, debe incluir lácteos, vegetales, todo de acuerdo a la persona. Si por ejemplo la persona no sé, es intolerante a los lácteos, no es que los va a consumir, sino buscamos alguna otra opción, pero que por lo menos su dieta contenga estos macronutrientes principales, que serían carbohidratos, proteínas y grasas. Como número 5, coma menos afuera, más comida real y casera. Intente cocinar más en su casa, intente comer menos afuera y si por necesidad tiene que hacerlo o en su trabajo le dan la comida, siempre elijan las opciones más saludables, opciones que no contengan azúcar agregada ni sean muy altas en grasa o en sodio. Número 6, no pida el fresco, tome agua, evite los refrescos porque como vimos anteriormente, en 250 mililitros de refresco usted puede tener 6 sobrecitos de azúcar, 5 o 6 sobrecitos, que es muchísima cantidad. Lo mejor siempre va a ser tomar agua. Número 7, organícese y lleve meriendas para que pueda hacer todos sus tiempos de comida. Hablamos de algunas meriendas rápidas y fáciles, entonces eso es importante. Número 8, haga un meal preps de la semana, eso es importante, lo hemos hablado anteriormente, incluso les enseñamos la revista Perfil de este mes que tiene un artículo sobre batch cooking, que es una forma para uno organizarse, hacer un menú semanal y bueno, eso me permite a mí decir, ok, yo lunes, martes, miércoles voy a cocinar pollo de diferentes maneras, por ejemplo, entonces el fin de semana yo puedo dejar adelantado o incluso preparado mis comidas de la semana, eso me puede ayudar muchísimo para organizar mi comer más sano. Muchas veces con las presas, las carreras, los horarios de trabajo, a veces nos cuesta mucho cocinar, entonces lo más recomendable es eso, hágase un menú sencillo, no tiene que ser nada muy elaborado de lo que usted va a comer esa semana y entonces usted el fin de semana trate de dejarlo más adelantado posible. Voy por la número 9, no caigamos en extremos, no creamos en las dietas locas, recuerden que tienen que comer de todo en cantidad adecuada y sin caer en este tipo de modas, ¿verdad? Y como número 10,
elimine todo lo que son, digamos, bebidas altas en calorías, como por ejemplo bebidas alcohólicas, disminúyalo en lo más posible porque son alimentos que no ayudan a lo que es el peso y la grasa corporal. Recuerden que este tipo de bebidas tienen que ser, ojalá eliminarlas del todo y si no con muchísima moderación, porque recuerden que por ejemplo en 250 mililitros igual usted puede llevar hasta 2 porciones de harina de alto índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que son alimentos o bebidas en este caso que van a aumentar muchísimo lo que es el peso y la grasa corporal. Bueno, creo que se me está acabando el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que el live va a quedar aquí guardado, entonces esperemos que lo puedan ver. Y las preguntas que me faltaron de responder, voy a tratar de responderlas por mensaje privado. Si tienen alguna otra, igual con toda confianza ahí nos pueden escribir. Muchas gracias, buenas noches.